Empecemos con algo de historia. En 1862, Adam Opel empezó fabricando maquinarias de coser. Dado el éxito que tenía, pensó en la movilidad y la importancia que tenía para la sociedad. En menos de 14 años, la marca alemana se convertirá en el fabricante de bicicletas más grande del mundo. Opel fallece en el año de 1895. Sus hijos deciden tomar la continuidad en la fabricación de bicicletas. A pesar de una caída en ventas, se aventuraron en una nueva rama de negocios, el automóvil, un medio de transporte que tuvo muchos tropiezos hasta llegar a la fórmula correcta. En 1906 se establece una sucursal en Berlín y gana el premio del emperador al mejor vehículo alemán en la carrera del premio Kaiser. Al paso de los años, con muchos premios como legado, llega la marca a Ecuador, con la representación de Chevrolet, vehículos tan icónicos como el Monza, el Opala que sirvieron en las filas de la policía, cómo olvidar el Corsita Wind, el Corsa Evolution, el Astra, el Zafira. Tantos recuerdos. Es momento de una nueva generación sin alianzas. Con ustedes, el Opel Crossland 2021 en Ecuador. Ahora que entramos en contexto, comencemos. En la parte frontal encontramos unos faros imponentes con tecnología LED, además que sus luces son automáticas, y en la parte baja unos neblineros de largo alcance. La parrilla en la parte superior es lisa, con detalle interno de textura grabada, a diferencia de la parte baja que simula piezas intercaladas. Aros de 17 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas, frenos ABS, programa electrónico de seguridad ESP, advertencia de salida de carril, alerta de conductor somnoliento, alerta de punto ciego, control de presión en neumáticos. En la parte posterior tenemos un diseño contemporáneo, con luces LED, tercera luz stop, limpia parabrisas, alojando en la parte baja los sensores de proximidad. Dimensiones: largo 4.21 centímetros, ancho 1.76 centímetros, alto 1.60 centímetros, distancia entre ejes 2.60 centímetros. Sistema de audio: radio AM/FM con una pantalla de 7 pulgadas, compatible con Apple y Android Auto. Proyector o duplicador de imagen. Climatizador con su asistente de parqueo. Parlantes en cada puerta, más un tweeter en los pilares A del vehículo. Amigos, por la parte interior del Opel Crossland hay un muy buen espacio, pues les quiero confirmar cosas muy interesantes. Primero, el tema de seguridad, Opel se lo ha tomado muy en serio, señores. Este vehículo tiene 6 airbags, 2 delanteros, y tiene uno de cortina y otro en el asiento. Eso hace que tú tengas una seguridad completamente a otro nivel. Segunda cosa, hablemos acerca del tema de seguridad, y esto cabe mencionarlo. Señores, no tenemos un espejito normal, común y silvestre. No, señores, esta vez tenemos algo distinto. Tenemos un espejo electrocrómico. Inclusive, en esta consola central disponemos de una cámara para estacionamiento automático. Además del sensor de lluvia, en la parte central también del espejo electrocrómico, también los sensores y los detectores, si es que las personas van o no con cinturones de seguridad, lo cual eso es punto arriba. No tenemos un portagafas, cabe decirlo, pero tenemos este tipo de sensores que, por el tema de seguridad, tranquilamente el portagafas lo puedes poner en cualquier otro lugar. Espejitos de vanidad, sí, los ponemos en los dos lados con luces, con cada uno con su luz. Por parte de la consola superior es un material distinto, de otro nivel, señores. Es un material suave, de muy buena calidad, se lo siente. Por parte de las puertas disponemos del mando para subir y bajar los espejos delanteros, posteriores, las seguridades de las ventanas, y además un pequeño cursor para poder manejar los espejos retrovisores externos. Por parte del audio, que ya vamos por la consola central, pero cabe mencionarlo y destacarlo, pues los parlantes se encuentran en una parte intermedia del auto, ¿sí? Esto hace que tengas una mejor calidad de sonido, además de su tweeter respectivo en la parte frontal. Eso muy bien, muy buen detalle. En la parte interna de la consola tenemos un clúster de instrumentos con las guías completamente tradicionales, el tacómetro, el velocímetro, el cuenta revoluciones, el consumo de combustible y la temperatura. Cabe mencionar que tenemos un pequeño display que controla todo lo que son consumos, rango de velocidad. Podemos ver en el volante que es un volante completamente redondo con sus costuras, con su detalle en ecocuero en la parte central. Se lo siente muy bien, se lo siente ni tan grande ni tan pequeño, está bien.
¿sí? Tenemos el control ascendente, descendente y telescópico. Por la parte derecha tenemos todo lo que distribuye o todo lo que controla el radio, ¿sí? Para subir, bajar el volumen, el selector, mutear el radio y también contestar y finalizar las llamadas. En el lado izquierdo del volante disponemos de las memorias, el rango de velocidad y podemos controlar también el set o la computadora a bordo que tiene el consumo de combustible adentro del tacómetro, ¿no? O del clúster de instrumentos, por decirlo así. En la consola central disponemos de un radio de 7 pulgadas compatible para Apple y para Android. Además de eso tenemos un aire acondicionado completamente automático de un espacio muy específico para poder poner tus cosas. No es tan grande, pero sí es muy profundo. En eso ahorraron espacio los señores de Opel. La toma de 12 voltios y también un puerto USB para la carga de celular o también para poder transferir los datos que necesites en tu pantalla. El fuera de ruta, los controles de descenso y el auto parking lo encontramos al ladito de la palanca de cambios. Señores, esto debería ir en la parte izquierda, pero no está, señores. Opel dijo, quiero cambiar las cosas, pues pongámoslo aquí en la toma central, pues lo hicieron, ¿sí? Además tenemos un espacio para poder poner tus bebidas, 2 espacios, cabe muy bien una botella de litro. Disponemos de un apoyabrazos que está perfecto, simpático, muy buen material. Si no te gusta lo puedes poner para atrás, si te gusta lo ocupas. Tenemos un pequeño espacio para poder poner tus objetos como tu celular, como las llaves del propio vehículo, o las llaves las puedes poner en un costado, ¿no? ¿Qué es lo peculiar aquí? Es lo curioso del interior del nuevo Opel Crossland. Pues es esto, aunque no lo crean, es una palanca de freno de mano en forma de 7. Sus asientos son de otro nivel. ¿Debo destacarlo? Sí, está muy bonito. Tiene ecocuero en la parte externa, ¿sí? Pero en la parte interna es completamente de tela. Aquí tiene un detalle muy bonito que dice Crossland. También una guantera con descenso automático, ¿sí? Incluso para poder poner aquí tus papeles, ¿correcto? Tenemos aquí el bloqueo del airbag. Si gustas ponerlo o no, ahí te lo dejan a elección. El asiento del chofer es híbrido, por decirlo así. Tenemos el ajuste de manera manual para la altura, ¿sí? Es manual, ya, ok. Pero hay muchos que me dirán, ay, es que para el precio, ya me ha pasado. Ya me ha pasado que por el precio me van a decir, no, es que ¿por qué no tienen un asiento electrónico, automático? Pues lo automático de este vehículo que me gustó, pues es el control de altura, parte delantera del asiento. Se siente muy bien, sobre todo para que tengas una mejor posición al conducir, ¿no? No solamente en altura, el volante telescópico, sino también tengas el chance de poder tener un apoyo en la parte baja de las piernas, que eso ayuda bastante, créanme, eso ayuda mucho. Amigos, vamos a las plazas posteriores para mostrarles el espacio que tiene esta nueva Opel Crossland. Amigos, por parte de las plazas posteriores, wow, hay full espacio, me gusta. Tenemos muy buen espacio en los pies, aunque debo admitirlo, aquí lo que me está estorbando es el esqueleto o el armazón que tiene el asiento delantero, sí estorba. Tenemos portarrevistas, muy buena altura como lo pueden observar, igual muy buena altura el techo. Tenemos 3 manijas en la parte posterior, incluso para que tú puedas colgar tus prendas de vestir. Debo decirlo, señores, o sea, es algo un poco austero el vehículo en la parte posterior, porque ya estamos en el siglo XXI, pero no tenemos puertos USB ni tampoco salidas de ventilación. No las tenemos, no las disponemos, señores. Lo cual debería venir en la parte posterior, no las tienen. Ni tampoco tenemos un apoyabrazo. No lo tenemos. Y los asientos están muy bien, la misma calidad que tenemos en la parte delantera, en la parte posterior. Además de eso, la calidad de las puertas también está muy bien. Lo que no me gustó, aquí no tenemos un espacio suficiente para poder poner una botella grande. El espacio de la botella grande creo que para las personas en la parte posterior va aquí en la consola, porque se extiende tanto hacia la parte posterior que puedes poner ahí tu botella grande, ¿no? Lo puedes hacer aquí. Pero sí lo siento un poco más austero el vehículo, para ser sincero. Tenemos las 2 luces de cabina que se encuentra en la parte central. Eso es un muy buen detalle de la marca, pero sí le hace falta algunas cositas que para el siglo XXI mejoraron en seguridad, pero nos quitaron en confort, señores. Así que
Aparte de eso tenemos los 3 reposacabezas, disponemos de anclajes ISOFIX para los niños en las plazas posteriores, además de los 3 puntos para cinturones de seguridad. Si ustedes son una familia joven que desea algo distinto pero con muy buena seguridad, pues yo les recomiendo este Opel Crossland. Como no les mencioné y olvidé mencionarlos en la parte delantera, pues dispone de punto ciego para que tú puedas curvar o salir de ruta sin topar a otro vehículo, lo cual eso es muy bueno y olvidé mencionarlo en la parte delantera, debo admitirlo. Amigos, vamos a las plazas posteriores para que puedan ver la cantidad de espacio que tiene este vehículo. Con un baúl de 410 litros, tiende a ser de 2 niveles, eso es muy bueno, además de eso de que tiene un cubre maletero. Amigos, vamos a las plazas posteriores para mostrarles las ventajas que tiene este Opel Crossland 2021. Por parte de la cajuela, amigos, tenemos un espacio muy grande de 410 litros de capacidad, además de que tiene un doble fondo muy práctico para que tú puedas poner, si no es en un nivel, el otro, las cosas, ¿sí? Si no me fallan los cálculos, son unos 10 centímetros o unos 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros que tiene la capacidad para poder bajar o subir este pequeño nivel, ¿no? Además de eso tenemos una rueda de emergencia, lo cual se le agradece mucho a la marca por ponerlo, pues para mercados latinoamericanos es muy útil. Además de eso tenemos la gata y ese tipo de accesorios a un costado del vehículo, también excelente. Además de un pequeño cubre maletero que es muy bueno. Amigos, vamos a la motorización. Pues quiero mostrarles las características principales que tiene este motor Opel Crossland 2022. Motorización. Con un motor PureTech Turbo Intercooler automático de 6 velocidades con caja Triptonic. Tiene una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos, 110 caballos de fuerza a 5500 revoluciones y su torque de 205 Nm a 1500 revoluciones. El consumo promedio de gasolina en este vehículo es de 50 km por galón en ciudad y 70 km por galón en autopista. Me encuentro a la altura de la Granados en la principal de Opel. Vamos a probar qué tal este carrito, señores. Tiene seguro automático a partir de los 20 kilómetros, lo que acabo de darme cuenta. En la parte delantera tenemos suspensión McPherson y en la parte posterior tenemos brazos tirados con travesaño. El confort que tiene este vehículo va muy bien. A ver, soltemos. ¿Sí? Los frenos se lo sienten chéveres. Lo siento estable, lo siento muy amplio. La cabina se lo siente con bastante ángulo de visión. Tenemos muy buen ángulo de visualización. No tengo tantos puntos ciegos, pues de hecho no tengo puntos ciegos. En la parte delantera es muy cómodo para manejarlo. Te soy sincero, ya apagué el aire acondicionado. No hace tanto calor como en otros vehículos. Veamos si funciona el punto ciego. Pues sí, funciona el punto ciego. Me está dando la alerta que a mi lado derecho hay un vehículo. El pique que tiene el vehículo también. Sí, a pesar de que es un motor chiquitico, 1.2, tiene buen pique, señores, sí, va bien. La dirección está bien, la dirección es muy suave, muy sensible al tacto. ¿Qué es lo que no pita? Pues no funciona el pito, no funciona el pito, señores. ¿Qué pasó? El amigo me está dando paso, así que no vale la pena pitarle al frente, pero a ver, probemos el pito. Vamos, probemos el pito. Allá, funcionó. No funciona bien el pito. O la bocina no funciona bien. Pero bueno, son detalles que hay que ir puliendo, ¿no? Ciudad al menos se lo siente muy confortable. Además de que sus asientos, wow, tienen un agarre súper chévere. Muy bueno. ¿Recuerdan lo que yo les mencionaba acerca del soporte que tienen bajo las piernas? Pues en este momento lo estoy utilizando y sí, te cansas menos manejar en ciudad, la verdad. Según la marca dice que estos asientos están certificados por la Federación Alemana de Medicina. El resto va muy bien, no se escucha nada, la cabina está muy bien insonorizada. El tema de la conducción con el turbo, que les dejaré el link aquí, es completamente distinto en los vehículos que llevan turbo. Hay que revolucionarlos un poquito más, pues sí, que consumen un poquito más de gasolina, pues también. Pero sí hay que tener en cuenta de que el turbo es un componente muy delicado que debes tener su mantenimiento dependiendo de la concesionaria, recomendable cada 10.000 kilómetros. Mis impresiones en este vehículo, pues es un vehículo
para ciudad, aparte de estético, interior ergonómico, que me ha gustado, ha tenido sus pros, los contras. En este momento que me acabo de dar cuenta, el sistema de parking, si es que no existen las líneas bien definidas en el asfalto, pues no tiende a parquearse bien el vehículo, pero si las líneas están bien definidas, pues no hay ningún inconveniente. El sistema de parking funciona súper bien, me ha gustado este vehículo. Para más información del SUV estará en la caja de comentarios. Dejaremos 3 opciones del mismo rango de precio para que tú elijas. Opel llega a Ecuador con muchas novedades en seguridad y tecnología. ¿Será que esta marca alemana nos motive para exigir más en seguridad a diferencia de otras marcas? Solo el tiempo lo dirá. Soy Rolando Reynoso y esto es Tu Válvula de Escape.